El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser echado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo que siempre nos han enseñado los maestros espirituales y es la simpleza de Dios. Dios no complica ni se complica. Y la propuesta de Dios es muy simple y sencilla. Por eso Jesús siempre nos invita a hacernos como los niños. Los niños no son complicados, son simples. Y para Dios es mucho más fácil hablar a quien tiene la inocencia, a quien tiene la simpleza, porque le comprende con muchísima más facilidad que a un grande que se complica con tantas cosas. El Pastor de Hermas es una obra apostólica del siglo I entrando el siglo II, y es una revelación que recibe un hombre acerca de cómo está llevando su vida cristiana de manera mediocre, porque comienza a relativizarla, y de un llamado que Dios le hace a hacer penitencia y a convertirse, porque no puede seguir en las mismas condiciones en las que ha caído, porque después de conocer a Cristo y hacerse cristiano y bautizarse, comenzó a relajarse en su vida cristiana y el pecado ya le acechaba y lo rondaba, y sin darse cuenta estaba cayendo en él. Y viene el Señor a través de la iglesia y lo sacude y le dice: Hermas, no puedes seguir así, tienes que convertirte, tienes que hacer penitencia, tienes que volver al estado de gracia que recibiste en el bautismo. Y uno de los consejos que le dice precisamente Dios es que tiene que recuperar la inocencia y la simpleza de los niños. El Catecismo de la Iglesia Católica nos trae esta cita en el 9º mandamiento, cuando nos estimula a la pureza de corazón, que es a lo que Dios está estimulando hoy al pueblo en el libro del Deuteronomio. Son 2 caminos, no hay 3 ni 4, ni 5 formas de seguir al Señor, ni 10 ni 20. Solo hay una forma de seguirle a Él. Y nuestra libertad no puede orientarse por 3, 4, 5 opciones, ni por 2. Elige. Y esto es lo que nos está diciendo Dios en este tiempo de Cuaresma, de penitencia. Elige. Aquí está el camino de la vida y aquí está el camino de la muerte. Tú eres libre para decidir. A Judas le propuso lo mismo y Judas eligió el camino de la muerte. A todos sus apóstoles les propuso lo mismo. Y Pedro en algún momento después se convierte, pero elige el camino del miedo, de la cobardía, de la autoconservación. Esa tentación que tanto ha denunciado el Papa Francisco, cuando dice que la Iglesia no es autorreferencial ni existe para autoconservarse, sino para sacrificarse y para morir. Y el sentido de la vida cristiana consiste precisamente en eso, en asumir el riesgo de optar por la vida, porque optar por la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida del Señor en este mundo, es optar también como consecuencia por la muerte. Y por eso hoy Jesús es clarísimo en el Evangelio. El Hijo del Hombre tiene que padecer. ¿Por qué va a padecer Cristo? Por ponerse de obediente al Padre.
por vivir en la verdad, por esforzarse por ser coherente, porque todo el que se esfuerza por ser coherente en este mundo se va a convertir en un problema para la mediocridad y la incoherencia y la superficialidad de este mundo. Quien tome la decisión de ser coherente, de hacer coincidir lo que siente con lo que piensa, lo que habla y lo que hace, se va a convertir inmediatamente en un problema para esta sociedad que no es coherente. El hombre actual es especialista en ser hipócrita. Dice lo que no siente, porque sabe hacer esos artificios psicológicos, esas manipulaciones de la inteligencia emocional, y sabe maquillar muy bien sus sentimientos. Y nosotros no podemos ser así. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía, un profesor muy sencillo, muy simple, de esos simples que no son tan brillantes intelectualmente, pero que son sabios, nos decía que la verdadera filosofía de la vida consistía en hacer coincidir lo que se sentía, lo que se pensaba, con lo que se hablaba y se actuaba. Y ese fue, por ejemplo, el legado de Sócrates. Por eso Sócrates fue un problema. Y lo mataron. Aunque no conocía a Cristo, murió por ser coherente. Es que el Hijo del Hombre va a padecer. ¿Por qué? Porque Cristo comienza a ser coherente con lo que Dios pide. Y cuando Cristo comienza a ser coherente, se convierte en una piquiña para quienes viven incoherentemente, sobre todo los propios de su casa de fe. Porque incluso hasta quienes sabían tanto de la fe y de la ley, lo trataron como un demonio. Y decían que todo lo que obraba lo hacía movido por el poder de Belcebú. ¿Por qué? Porque Cristo no se comportaba según el criterio humano. Por eso empecé diciendo que Dios es muy simple. Y hoy nos dice a todos, ¿quieres escoger el camino de la vida, de la felicidad, como dice el Salmo 1, el Salmo primero? ¿Sí? ¿Quieres escoger ese camino? Aquí lo tienes, escógelo. Y Cristo es muy claro, pero te van a venir estas consecuencias para que no te asustes, no te escandalices. Por el contrario, Jesús nos lleva a un desafío mucho más alto. Nos dice, alégrense y estén contentos cuando les sucedan todas estas cosas. A mí me impacta mucho cuando me pongo a meditar la pasión del Señor, según el Evangelio y su vida, que después de Getsemaní, cuando a Cristo le viene como toda la potencialidad de la tribulación y de la prueba en Getsemaní, que hasta suda gotas de sangre, es una patología psicológica lo que Cristo está viviendo allí, en el drama más alto que puede vivir una persona en estado de depresión. Las personas depresivas, por el pánico que les dan, a veces sudan, a veces a todos nos ha pasado eso, y lo vivimos en algunos momentos por los niveles de pánico que experimentamos ante las amenazas. Cristo experimentó en Getsemaní unos niveles de pánico tan altos que no sudaba agua, sudaba sangre. Y no se fue a buscar un psiquiatra para solucionar eso, porque no le podían solucionar ese drama así. Se fue y se postró ante el Padre diciéndole, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de Getsemaní, a mí me impacta mucho la serenidad, la paz e incluso la satisfacción con la que Cristo comienza a vivir las burlas, los reproches, los desprecios, la traición de los suyos, el abandono de los suyos, la apostasía de los suyos. ¿Por qué? Porque tiene toda su confianza puesta en el Señor. Lo del Salmo, Cristo lo estaba viviendo al pie de la letra. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras. Si nosotros decidimos seguir al Señor, Dios también decidirá
respaldarnos con toda su gracia sobrenatural. Y si tenemos la asistencia de la gracia del Señor, no nos preocupemos, porque no nos va a hacer falta el respaldo de los hombres. Los hombres no nos harán falta para respaldarlos, nos harán falta para amarlos y donarnos y perdonarlos y darles lo que no nos dan. Porque así se vive la vida cristiana. Uno no se relaciona con el otro para que le dé. Nosotros nos relacionamos con el otro para darle de lo que nos da el Señor. Pero si confiamos en Él y optamos por Él, porque Él nos va a dar una gracia muy grande, sobrenatural. Si no optamos por el Señor, nos haremos esclavos del mundo, de las criaturas, y detrás del mundo, esclavos del diablo. Por eso para Dios es muy simple, optar por Él, y eso nos trae dicha. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Esta Cuaresma nos llama a eso. Esa es la conversión. Dejar de confiar en nosotros, dejar de confiar en las criaturas, dejar de confiar en las fuerzas económicas para poner la confianza en alguien que no nos va a defraudar, y es el Señor. Y por eso Cristo va satisfecho y se lo dice a los discípulos: el Hijo del Hombre va a padecer mucho, será desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y entonces será ejecutado y al tercer día resucitará. Si ustedes y yo decidimos vivir el camino del Señor, el mundo nos va a acribillar, pero Dios Padre nos promete la resurrección. Nos va a levantar y nos va a sostener con su fuerza. Que seamos conscientes de lo que el Señor nos está proponiendo, seguirlo a Él. Y seguirlo a Él es lo mejor que nos puede pasar, lo más grande que nos puede pasar, porque Dios no falla, nunca nos va a fallar, y obtendremos vida, no muerte, y vida verdadera como la que sabe dar el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.